Mi mami está enferma, pero ella todavía trabaja de noche. La niña pequeña susurró, y el CEO no pudo permanecer en silencio más. La lluvia de diciembre era implacable, golpeando contra la imponente fachada de cristal de Grayson Holdings como una advertencia del cielo. Era casi medianoche en Nueva York, y la ciudad se ahogaba en una tormenta fría y gris. La mayor parte del edificio se había oscurecido, pero en el piso 25, una sola oficina todavía brillaba con luz blanca estéril. Adentro, Thomas Grayson se sentaba detrás de su elegante escritorio, el CEO del imperio de miles de millones de dólares que llevaba su nombre. Sus dedos se cernían sobre su teclado, inmóviles. El café en su taza hacía mucho que se había enfriado. Números e informes parpadeaban en su pantalla, pero su mente estaba en otra parte, flotando en un silencio que se había vuelto demasiado familiar. El reloj marcó las 11. Con un suspiro, Thomas cerró su portátil, se encogió de hombros con su largo abrigo de lana y salió de su oficina. El eco de sus pasos lo siguió por el pasillo, luego se desvaneció al entrar al ascensor. Mientras las puertas del ascensor se abrían al vestíbulo, Thomas salió y se detuvo abruptamente. Allí, en el extremo lejano del vestíbulo con suelo de mármol, una pequeña figura se sentaba acurrucada en el largo banco cerca de las puertas giratorias. Una niña pequeña, no mayor de 5, abrazaba una mochila gastada a su pecho. Su cabello rubio claro estaba húmedo, aferrándose a sus mejillas pálidas. Su abrigo era delgado y empapado. Ella no tembló. Ella solo se sentó allí, esperando. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los suyos, grandes, redondos y un sorprendente tono de azul. No había miedo en ellos, solo esperanza tranquila. Thomas dudó, su mano todavía en el bolsillo de su abrigo. Él podría haber pasado de largo. Él había pasado de largo cosas mucho peores en la vida. Pero algo en esa mirada lo hizo detenerse. Él dio un paso lento hacia adelante, luego otro. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña? Su voz era de horas de desuso. La niña no se inmutó. Ella habló suavemente, casi como si no quisiera perturbar el silencio. Estoy esperando a mi mami. Ella está trabajando arriba. Thomas frunció el ceño. Arriba. Todos se han ido a casa. ¿Qué hace tu madre? Ella dio una pequeña sonrisa. No llegó a sus ojos. Su voz bajó a un susurro. Ella limpia el edificio, pero mi mami está enferma. No sé el nombre de la enfermedad. Ella se agarra su barriga y tiembla a veces, pero me dijo que no le dijera a nadie porque si ella pierde su trabajo, no tendremos dinero para comprar su medicina. Thomas se quedó quieto. Algo en su pecho se movió dolorosamente, como una puerta abriéndose en una habitación largamente abandonada. Por un segundo no pudo respirar. Miró a la niña pequeña de nuevo, y todo lo que pudo ver fue otro par de ojos cansados de décadas atrás. Su madre se inclinaba sobre un cubo de fregona, limpiando suelos en medio de la noche para que él pudiera ir a la escuela. Sus manos en carne viva por los químicos de limpieza, su espalda encorvada por años de sacrificio silencioso. La mujer a la que ni siquiera pudo decir adiós. Él había llegado demasiado tarde. Él tragó con dificultad. La lluvia continuó azotando el cristal, haciendo eco como culpa en la caverna de su corazón. La niña se apretó el abrigo, su voz apenas audible. Solo espero un ratito. Cuando mami termine, nos vamos a casa. No quiero que ella camine sola bajo la lluvia. Thomas apartó la mirada, parpadeando contra el ardor repentino en sus ojos. Esto no era su problema. Él no era responsable. Pero mientras miraba de nuevo a la niña, tan pequeña, tan tranquila, tan sin quejas, algo dentro de él se fracturó.
Él no pudo explicarlo, no quiso, pero él sabía una cosa con certeza. Él no pudo irse. No esta vez, no de nuevo. Las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas de cristal del ático de Thomas, reflejándose en las calles empapadas por la lluvia muy abajo. Pero adentro, el apartamento estaba oscuro. Él se sentó solo en el borde de su cama, bañado en el resplandor azul de la pantalla de su portátil. El sueño nunca le había llegado fácilmente, pero esta noche se sintió imposible. La voz de esa niña pequeña todavía resonaba en su cabeza. Si ella pierde su trabajo, no tendremos dinero para comprar su medicina. Él abrió un portal seguro a la base de datos de empleados de Grayson Holdings. Sus dedos se cernían sobre el teclado antes de que él empezara a escribir lentamente. Emma Carter. Un archivo se cargó, una foto apareció, una mujer joven, de 28 años, cabello rubio claro recogido en un moño pulcro, piel pálida, mejillas hundidas, ojos amables y cansados. Thomas se inclinó hacia adelante. Ella no parecía alguien que perteneciera al equipo de noche. Ella parecía alguien que una vez tuvo sueños. Él escaneó a través de las notas en su archivo. Ex estudiante de medicina, Universidad de Columbia, dejó durante el tercer año, sin contacto de emergencia, trabajando turnos de noche en Grayson Holdings por 7 meses, sin participación en beneficios de atención médica de la compañía. 4 días de licencia sin explicación en el último trimestre. Calificada como tranquila, puntual, diligente. No había marcas disciplinarias, ni quejas, ni banderas rojas, solo silencio. Ella había volado bajo el radar desapercibida. A la mañana siguiente, Thomas llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Él pasó por el equipo de seguridad y se dirigió a la sala de vigilancia. El personal no hizo preguntas. Nadie se atrevió cuando el CEO apareció sin previo aviso. Quiero revisar las imágenes de la cámara del pasillo de limpieza del piso 14. Anoche y la semana anterior, Thomas dijo, su voz cortante. Un técnico puso en cola las imágenes. Thomas se inclinó, con los brazos cruzados, mirando la pantalla en blanco y negro. Allí estaba ella, Emma Carter. Marco pequeño, cabeza abajo, moviéndose metódicamente con su fregona y carrito. En un clip, ella se detuvo, agarrando la pared con una mano, la otra sujetando su costado. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Ella se quedó allí, respirando con dificultad. Luego ella siguió como si nada hubiera pasado. Otra grabación. Emma se sentó por un momento, claramente exhausta. Su cuerpo se desplomó. Pero cuando otro empleado entró en el pasillo, ella inmediatamente se levantó, forzó una sonrisa educada y reanudó la limpieza. No era solo fatiga, era algo más profundo, algo que ella estaba intentando duramente ocultar. Thomas entrecerró sus ojos. Más tarde ese día, él llamó a Janet, la supervisora del personal de limpieza nocturno. Necesito saber si alguien de su equipo ha mostrado signos de enfermedad, él dijo con calma. Janet dudó. Bueno, no oficialmente. La mayoría de ellos se esfuerzan, pero Emma Carter, ella es fuerte. Quiero decir, ella siempre se ofrece para horas extras, pero la he visto frotándose las manos como si estuvieran temblando, pálida algunas noches, como si estuviera a punto de desmayarse. Thomas no dijo nada, solo la miró fijamente. Janet parecía incómoda y añadió en voz baja. Le pregunté una vez si estaba bien. Ella solo sonrió y dijo, no puedo permitirme estar enferma. Mi hija me necesita. Eso es todo lo que ella siempre dice. Él despidió a la supervisora con un asentimiento. De vuelta en su oficina,
Thomas se sentó en su escritorio, mirando la tormenta más allá de las ventanas. Emma Carter una vez había caminado por los pasillos de la Universidad de Columbia con el sueño de convertirse en doctora. Ahora ella fregaba los suelos de su compañía de noche, ocultando una enfermedad debilitante, esforzándose en cada turno. Todo por el bien de una niña pequeña que esperaba en el vestíbulo con una mochila empapada y grandes ojos azules. Él regresó a las imágenes de seguridad. Viendo un último clip, la fregona de Emma se rompió a mitad del turno. Sin dudar, ella se puso de rodillas y comenzó a limpiar con un trapo usando sus manos desnudas. Thomas se recostó en su silla, el aliento atrapado en su pecho. ¿Cómo sobrevive alguien así tanto tiempo? Él murmuró en voz alta. Pero la pregunta no era retórica. Él no estaba realmente preguntando sobre ella. Él estaba recordando a otra mujer. Otra noche, una conserje con manos agrietadas y ojos cansados. Su madre en ese momento, su oficina pulcra, su traje a medida, el apartamento ático, todo ello se sentía irrelevante. Él no estaba mirando un nombre en un archivo ya. Él la estaba viendo a ella, una madre que llevaba el mundo sola, y él había perdido su oportunidad una vez. Él no la perdería de nuevo. La oficina estaba tranquila. Era mucho después de medianoche. Música clásica suave sonaba de un altavoz en la esquina, algo de Chopin, suave e inquietante. Las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de cristal de la oficina esquinera de Thomas Grayson, pero él apenas lo notó. Él se sentó en su escritorio, sin chaqueta, mangas remangadas. Frente a él había un cajón abierto y en su mano una fotografía antigua. Una mujer, cara delgada, manos agrietadas y secas, una sonrisa cansada pero tierna. Su cabello estaba recogido en un moño. Sus ojos llevaban tanto amor como agotamiento. Su madre, Thomas, tocó la foto suavemente, rozando su pulgar por las esquinas como si el recuerdo pudiera desmoronarse si él no tenía cuidado. Sus ojos ardían. Él había sido solo un niño cuando ella limpiaba aulas de secundaria tarde en la noche. Él solía esperarla afuera de la sala del conserje, acurrucado en una silla de plástico, fingiendo no notar cómo los niños lo miraban diferente cuando veían a su madre con una fregona. Pero a él nunca le importó. Ella era todo su mundo. Ella trabajaba turnos dobles, se saltaba comidas, usaba zapatos baratos que le dejaban los pies con ampollas, todo para mantener comida en su mesa, y lo enviaba a la escuela con una mochila llena y un futuro esperanzador. Él recordó una noche, más fría que la mayoría. La nieve había cubierto la ciudad. Él la había llamado, pero ella no contestó. Pensó que ella todavía estaba trabajando. Ella nunca volvió a casa. La encontraron colapsada en el suelo del baño de niñas en la escuela, sola. El conserje que entró para el turno de la mañana fue quien llamó para pedir ayuda. Había sido demasiado tarde. Thomas había estado en su primer año de universidad. Él llegó un día demasiado tarde para decir adiós. Su garganta se apretó ahora al pensarlo. Miró la foto de nuevo. Prometí que cuidaría de ti, él susurró. Y tú aún moriste sola. Lentamente, él puso la foto sobre el escritorio. Junto a ella, un archivo impreso, el perfil de empleada de Emma Carter. Él miró fijamente su nombre y la imagen granulada en blanco y negro de ella fregando un pasillo en medio de la noche. Una madre soltera rompiéndose el cuerpo para proveer a su hija, ocultando su enfermedad solo para mantener su trabajo. Nadie mirando, nadie ayudando. Él buscó su teléfono y llamó al jefe de recursos humanos. Soy Thomas Grayson, él dijo, voz baja. Necesito que hagas algunos ajustes a un archivo. Silenciosamente, él les dio un nombre, Emma Carter. Las instrucciones vinieron claramente, una tras otra.
conducir una reevaluación de desempeño y aumentar su salario base en un 15%, con efecto inmediato reasignar sus deberes de limpieza a las áreas de menor tráfico, en algún lugar más cerca del ascensor. Carga de trabajo más ligera. Inscribirla en el programa de monitoreo de salud. Ella no necesita aplicar. Comercializar bajo iniciativa de bienestar anónima. Luego él llamó al coordinador del personal nocturno. Una cosa más, él dijo, si Emma Carter alguna vez solicita un cambio de horario, dáselo, sin preguntas, sin demoras. Hubo silencio al otro lado de la línea. Sí, señor. Él colgó, sin fanfarria. Nadie sabría que él lo hizo. Él no quería crédito. Él no quería gratitud. Esto no era caridad. Era una deuda. Él sacó un cuaderno encuadernado en cuero de su cajón, su diario privado, el que nadie sabía que existía. Él pasó a una página nueva y comenzó a escribir. En algún lugar ahí fuera hay una mujer desmoronándose un poco más cada noche, justo como lo hizo mi madre. Nadie la vio entonces, pero yo la veo ahora. Él hizo una pausa, luego añadió, si esto es redención, la aceptaré. Si es demasiado tarde para una madre, permíteme llegar a tiempo para otra. Él cerró el diario lentamente, lo volvió a colocar en el cajón y se recostó en su silla. La tormenta afuera había disminuido, pero dentro de Thomas Grayson algo había comenzado a moverse de nuevo. Un deshielo suave y doloroso en un corazón que había estado congelado demasiado tiempo. Y por primera vez en años, él supo exactamente lo que tenía que hacer. Había pasado una semana desde que Emma comenzó a notar los cambios tranquilos. Su turno había sido movido al piso 10, más limpio, más tranquilo, con menos gente y acceso más fácil a suministros. La sala de descanso siempre tenía agua caliente ahora. Una fregona nueva se apoyaba contra la pared. Toallas suaves dobladas aparecían cada noche en una pequeña cesta junto al fregadero. Extraño, ella pensó. Aún más extraño, su último recibo de pago mostró un ligero aumento. Ella no había trabajado horas extras. Ella no había pedido un aumento. Al principio, ella asumió que era un error administrativo, quizás un ajuste salarial base general, pero algo no cuadraba. Una mañana temprano, mientras su turno terminaba y el edificio se agitaba con la llegada de los primeros ejecutivos, Emma se acercó a su supervisor de piso. Disculpe, ella dijo con calma. ¿Por qué fui movida al piso 10? No solicité un cambio. El hombre de mediana edad y no aficionado a la conversación pareció brevemente incómodo. Se me dijo que reasignara su piso. Él respondió, evitando el contacto visual. Nota interna decía, usted debería estar más cerca de los ascensores. Sabe, acceso más fácil. Emma frunció el ceño. ¿Quién dejó la nota? Creo que vino de la alta dirección. Él dijo después de una pausa. Eso es todo lo que sé. Emma no pudo quitarse la sensación. En su mundo, la amabilidad inesperada a menudo venía con ataduras o consecuencias. Más tarde esa tarde, ella pasó por la oficina administrativa con el pretexto de revisar horarios. Ella se detuvo lo suficiente para charlar con un empleado junior al que una vez había ayudado a cargar cajas. Ellos la querían, confiaban en ella. Cuando ella preguntó casualmente, «Oye, ¿sabes quién aprobó mi traslado?» La respuesta fue rápida y baja. El señor Grayson, creo que su firma estaba en el formulario de solicitud. Emma se congeló como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Esa tarde, después de dejar a Amy en el preescolar y caminar bajo el frío sol de la mañana, ella tomó el ascensor al último piso de Grayson Holdings. Ella nunca había estado allí antes. En recepción, la mujer en el escritorio levantó la vista. «¿Tiene una cita?»
Ella preguntó cortésmente. No, Emma dijo, cepillando su cabello húmedo detrás de una oreja. Su uniforme todavía estaba puesto. Sus manos todavía olían débilmente a desinfectante. Mi nombre es Emma Carter. La recepcionista parpadeó, luego asintió lentamente. Un momento. Unos segundos después, Emma se paró afuera de una elegante puerta de cristal esmerilado. Cuando se abrió, Thomas Grayson levantó la vista de su escritorio. Él no pareció sorprendido de verla. Emma entró lentamente. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Vine a agradecerte, ella dijo suavemente, y a pedirte que pares. Thomas se levantó de su silla. Emma, sé que fuiste tú, ella dijo, su voz temblando solo ligeramente. El cambio de turno, los aumentos, la fregona. Tú revisaste mi archivo. Tú intentaste ayudarme. Ella hizo una pausa, tomando aire. Estoy agradecida, pero no puedo aceptar esto. No lo gané, no lo pedí. Y no quiero que mi hija crezca pensando que su madre necesitaba ser rescatada. La mandíbula de Thomas se apretó solo por un momento, pero su voz se mantuvo uniforme. No fuiste rescatada, él dijo. Fuiste vista. Emma sacudió su cabeza. No entiendes, ella dijo. Si muero mañana, quiero que Amy me recuerde como alguien que luchó por todo lo que tuvimos, no como alguien que sobrevivió de la lástima de un extraño. Él se acercó, voz más tranquila ahora. No eres una extraña para mí. Eres una madre justo como la mía lo fue, y yo llegué demasiado tarde para ella. El aliento de Emma se atascó en su garganta, pero aún así, ella se mantuvo firme. Lo siento por tu pérdida, ella dijo, pero necesito poder mirar a mi hija a los ojos y decirle que yo hice esto yo misma. Thomas no argumentó, él no suplicó, él simplemente asintió lentamente con respeto. Entiendo. Emma se giró. Su espalda estaba recta, sus manos apretadas ligeramente a sus costados. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, Thomas permaneció de pie en medio de la habitación. Él no se sintió rechazado. Él se sintió humillado. Ella había rechazado un regalo al que la mayoría se habría aferrado, no por orgullo, sino por algo más profundo, amor, resolución, la dignidad de una madre. Y en esa negativa, ella había ganado más de su admiración que cualquiera en su pulcro salón de juntas alguna vez. Casi un mes había pasado desde que Emma habló por última vez con Thomas. El invierno había apretado su agarre sobre la ciudad. La nieve se aferraba a las esquinas. El viento cortaba hondo. Y la noche se extendía más. Emma todavía estaba trabajando el turno de noche. A pesar de su condición que empeoraba, ella rechazó tiempo libre. Cada noche, ella dejaba a Amy con un pequeño termo de leche tibia y un libro de cuentos. Luego desapareció a través de las puertas giratorias de Grayson Holdings como si nada hubiera cambiado. Pero algo había. El lupus estaba empeorando. Sus manos temblaban más a menudo. A veces ella veía sangre en el lavabo después de toser. Su cuerpo dolía constantemente. El sueño apenas venía. Aún así, cada mañana ella sonreía para Amy. Trenzó su cabello, besó su frente y dijo, «Mami solo está cansada, cariño. Nada más». Esa noche, ella casi lo logró. Ella estaba fregando suelos de mármol en el piso 15 cuando su visión nadó. Sus rodillas se doblaron. Ella buscó la pared y falló. El dolor surgió a través de su estómago. Ella se desplomó, hombro golpeando el azulejo, mejilla presionada contra el suelo frío. El cubo se volcó, sus dedos arañaron débilmente antes de que cortos espasmos se apoderaran de su cuerpo. Luego, quietud. Abajo, Amy se sentó,
acurrucada en su banco habitual. El guardia nocturno la había visto antes, pero pensó poco en ello hasta ahora. Era pasada la 1. Emma debería haber bajado hace una hora. Amy seguía mirando hacia el ascensor. Luego ella se puso de pie, se puso su mochila y fue a buscar. Ella buscó piso por piso, asomándose en baños, golpeando suavemente en armarios de conserje, susurrando, «Mami». Sus zapatitos golpearon suavemente el azulejo, sin respuesta. En el piso 12 ella vio al guardia nocturno, tirando de su abrigo. Ella levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. «Señor, mi mamá no ha bajado. Ella está enferma. Ella me dijo que no le dijera a nadie o podría perder su trabajo, pero ella no regresó. Por favor, ayude». El guardia se agachó. «¿Cuál es el nombre de tu mamá?» «Emma Carter». Él lo comunicó por radio. El personal de seguridad revisó las imágenes. Allí estaba ella. Emma colapsó justo fuera del baño en el piso 15, inmóvil. La llamada llegó a la recepción. De allí fue a Thomas. Él acababa de quedarse dormido. Cuando la recepcionista le dijo que él salió por la puerta en menos de 2 minutos, sin conductor, sin abrigo, solo una sudadera, pantalones de dormir y miedo. La ciudad pasó volando mientras él conducía a través de luces rojas, corazón martilleando. En el edificio, Amy se sentó en el suelo, abrazando su mochila, ojos rojos. Thomas se dejó caer a su lado. «Amy», él dijo suavemente, «estoy aquí. Tu mamá va a estar bien, lo prometo». Ella no habló. Ella solo se apoyó en él. Thomas no esperó una ambulancia. Él llevó a Emma, envuelta en su chaqueta, a la parte trasera de su SUV. Amy subió también, se abrochó el cinturón temblorosamente y sostuvo la mano lánguida de su madre. «Mamá», ella susurró, «por favor, no te duermas para siempre. Por favor, despierta». Thomas agarró el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Él nunca se había sentido tan indefenso. No en tribunales, no en salas de juntas. Nada lo aterrorizó como lo hizo la cara pálida de Emma en su espejo retrovisor. En el hospital, el equipo de emergencia se movió rápidamente. Emma fue llevada a la UCI. Thomas se sentó en la sala de espera con Amy en su regazo. Ella se aferró a él, cabeza metida bajo su barbilla. Él la abrazó fuertemente, apenas respirando. El tiempo pasó. Una hora, luego otra. La respiración de Amy se suavizó. Ella se durmió en sus brazos. Thomas no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en las puertas de la UCI. Hace 20 años, él había llegado demasiado tarde. Demasiado tarde para decir adiós. Demasiado tarde para agradecer a su madre. Demasiado tarde para todo. Él había jurado que no sucedería de nuevo. No esta vez. Él suavemente arropó una manta alrededor del pequeño cuerpo de Amy. Luego, cepillando un mechón de cabello de su frente, él susurró al aire quieto de la noche. «Esta vez estoy aquí. No la dejaré ir». Emma había sobrevivido lo peor. Ella estaba estable ahora, el doctor dijo, pero apenas. Su cuerpo todavía estaba inapagado, sus signos vitales débiles, y ella permanecía inconsciente. El médico tratante lo describió como agotamiento superpuesto a una enfermedad crónica, empeorada por la desnutrición y el estrés severo. «Ella tiene lupus sistémico», el doctor explicó a Thomas. «Ella ha estado trabajando a través de brotes sin tratamiento adecuado. Su sistema inmunológico está atacando su propio cuerpo. Si ella sigue viviendo así, no creo que resista mucho más». Thomas se sentó en la sala de espera, hombros encorvados, manos apretadas alrededor de una taza de café que hacía mucho se había enfriado. Sus ojos miraban al frente, desenfocados, atormentados. Él tenía poder. Él tenía dinero. Él había construido imperios desde cero.
Pero ahora mismo, nada de eso se sentía suficiente. Un suave susurro rompió el silencio a su lado. Amy se movió en la silla junto a él, levantando su cabeza de la manta que él había arropado a su alrededor horas antes. Su cara estaba enrojecida por el sueño, su voz pequeña y asustada. ¿Mi mami todavía está viva? Thomas se giró rápidamente hacia ella. Su pequeña mano alcanzó su manga. Ella prometió que no me dejaría, ella dijo, su voz temblando. Thomas tragó con dificultad. Él se inclinó y la atrajo suavemente a sus brazos. Ella todavía está aquí, Amy. Él dijo suavemente. Ella no va a ninguna parte. Lo prometo. Amy no respondió. Solo enterró su cara contra su pecho. Thomas la abrazó fuertemente, sintiendo el dolor familiar subir de nuevo en su garganta. El dolor de la impotencia, de la culpa, del viejo duelo siendo reavivado por un nuevo dolor. Pero él no dejaría que la historia se repitiera. No esta vez. Él sacó su teléfono. Solo había una persona en la que confiaba para esto. Un amigo de la Facultad de Medicina, ahora uno de los principales especialistas del país en trastornos autoinmunes. Daniel, Thomas dijo cuando la línea conectó, necesito un favor. Una paciente caso urgente de lupus. Ella está inconsciente ahora mismo. La quiero bajo tu cuidado, completamente discreto. Regístrala bajo el fondo de atención anónima. Yo cubriré todo. Entendido, Daniel respondió sin dudar. Envíame sus expedientes. Luego Thomas contactó al director de recursos humanos en Grayson Holdings. Aunque era casi las 4:15, la llamada fue contestada al primer timbre. Quiero que el empleo de Emma Carter esté protegido, Thomas dijo firmemente. Ella debe permanecer en el personal, sueldo completo, y recibir licencia médica por el tiempo que sea necesario. El director de RRHH dudó. Necesitaríamos documentación para archivarlo como una lesión interna por condiciones en el lugar. La discreción es no negociable. Sí, señor Grayson. Él terminó la llamada y miró a Amy, ahora cabeceando de nuevo, acurrucada junto a él. Sus pequeños dedos todavía estaban envueltos alrededor de la esquina de su chaqueta. Más tarde esa mañana, después de que Emma había sido trasladada a una sala de recuperación privada, Thomas entró solo. La habitación del hospital estaba tranquila. La nieve afuera se había aligerado a un polvo suave. Adentro, las máquinas pitaban suavemente, midiendo la vida un segundo a la vez. Emma yacía quieta, su cabello dorado húmedo contra la almohada, piel pálida y labios secos. Tubos y monitores la rodeaban. Pero había una pieza frágil en su cara que no había estado allí antes. Ella finalmente estaba descansando. Thomas se sentó junto a su cama. Él extendió la mano, cepillando unos cuantos mechones sueltos de cabello de su frente con el dorso de sus dedos. Su piel estaba fresca, pero su pulso era constante debajo de ella. Él no habló al principio. Él solo la observó, respirando la quietud, dejando que el peso del momento se asentara en su pecho. Y luego, en un susurro, él dijo, «Esta vez no llegué demasiado tarde». Él no sabía si ella podía oírlo. Quizás ella no podía. Quizás ella nunca lo haría, pero eso no importaba. Esto no era sobre ser vista, no era sobre ser agradecido, no era sobre redimirse en los ojos de nadie más. Era sobre ella, una mujer que le recordaba tanto a su madre, no en edad, sino en espíritu, en fuerza. En la forma silenciosa, ella luchó por su hija, incluso cuando nadie estaba mirando. Y esta vez alguien estaba mirando. Él no le fallaría. 2 semanas después del hospital, Emma fue finalmente dada de alta. El color había regresado a sus mejillas. Sus pasos eran cuidadosos, pero ya no débiles. Por primera vez en meses,
Ella no sentía que estaba fingiendo estar bien. Ella realmente lo estaba. Las puertas del hospital se abrieron. La nieve caía suavemente afuera. Esperando en la acera había un modesto SUV gris, sin limusina, sin conductor en traje, solo Thomas al volante en un abrigo y bufandas simples, golpeando sus dedos contra el volante. Emma sostuvo la mano de Amy y se acercó lentamente. «No tenías que venir», ella dijo suavemente. «Lo sé», Thomas respondió, saliendo para abrir la puerta. «Pero quise». Dentro del coche, el calentador zumbó. Amy subió al asiento trasero y se abrochó el cinturón. Ella lo miró a través del espejo retrovisor. «Señor Thomas», ella preguntó, «¿es usted un superhéroe?» Thomas sonrió. «No, solo alguien que solía tener mucho miedo de perder a su mamá como tú». Amy asintió, luego se volvió hacia la ventana nevada. La recuperación de Emma no fue solo física, fue el comienzo de algo nuevo. Una semana después, ella regresó al trabajo, pero no a fregar suelos. Ella aceptó un rol temporal a tiempo parcial en recursos humanos, organizando documentos básicos y ayudando con encuestas internas. Era un trabajo tranquilo, constante, sin lejía, sin turnos nocturnos. Thomas a menudo pasaba por la oficina de RRHH. No siempre con propósito, pero nunca sin sinceridad. Una mañana él colocó una carpeta en su escritorio. «Quiero tu aporte». Emma parpadeó. «Me te estás preguntando a mí. Tú has vivido lo que esta política está tratando de arreglar». Él dijo, «Ayúdame a hacerlo bien». Ella lo leyó todo, hizo notas. Él escuchó. Eso la golpeó más. Él verdaderamente escuchó. Una tarde, la lluvia comenzó a caer mientras Emma salía del edificio. La mayoría se había ido a casa. Ella abrió su paraguas y allí estaba Thomas sosteniendo el suyo. «¿Caminando?», él preguntó. Emma asintió. «Me gusta la lluvia». «A mí también», él dijo. «¿Puedo unirme a ti?» Ellos caminaron lado a lado. Sus paraguas se balancearon mientras la niebla se aferraba al pavimento y las luces de la ciudad se difuminaban en halos. Ellos hablaron sobre la infancia, su madre, sus sueños. La noche que Amy nació, el momento en que él aprendió que el dinero no podía comprar tiempo. Solía pensar que ser fuerte significaba nunca necesitar ayuda. Emma dijo, «Ahora me pregunto si la fuerza es saber cuándo aceptarla». Thomas la miró de reojo, luego hacia la lluvia suave brillando a la luz de la lámpara. «Si alguna vez quieres estudiar de nuevo», él dijo, «puedo ayudar, no para pagar nada, no porque le debas a nadie, solo porque mereces esa oportunidad». Los dedos de Emma se apretaron alrededor de su paraguas. Por una vez, ella no se sintió pequeña. Semanas después, la compañía celebró una reunión navideña. Música suave sonó. Luces parpadeantes colgaban por las paredes. La oficina se sentía más cálida, más suave. Thomas se paró cerca de la parte trasera de la habitación, bebida en mano, su traje a medida habitual, pero él parecía más relajado, humano. Emma se unió a él. Amy a su lado en un vestido azul marino con una cinta blanca en su cabello. Los tres se quedaron juntos tranquilamente viendo la celebración. Una joven compañera de trabajo le dio un codazo a otra. «Parece que el jefe finalmente encontró una familia». Ella susurró. Thomas escuchó. Él no respondió, solo sonrió. Emma vio su expresión. Ella no lo corrigió, no explicó. Ella sonrió también, suave, tranquila. Amy tiró de la manga de su madre. «Mami», ella susurró, «esta es la primera fiesta a la que hemos ido juntas». Emma se arrodilló y besó su frente. «Bueno», ella dijo, «no será la última». No hubo declaraciones ni grandes gestos,
Pero cuando la mano de Thomas se cernió, luego se posó suavemente en su espalda mientras salían juntos, fue suficiente. Una puerta se había abierto, y esta vez Emma no caminaba a través de ella sola. Un año después, el invierno había regresado, pero la vida se sentía más cálida que nunca. Emma Carter era ahora estudiante de nuevo, persiguiendo orgullosamente su segundo título en salud comunitaria pública. Ella tomó clases nocturnas en la universidad local y pasó sus mañanas ayudando en una clínica del vecindario. Su horario estaba lleno, sus días exigentes, pero ella caminaba a través de ellos con fuerza, ya no escondiéndose del mundo o de su enfermedad. Amy, ahora de 6, estaba prosperando. A ella se le había otorgado la beca Pequeñas Estrellas de la Fundación Mano de María, un fondo creado por el propio Thomas. Inspirado por la historia de Emma, él la había fundado para apoyar a los hijos de madres solteras trabajadoras. Pero nadie en la compañía sabía que Amy Carter había sido la primera estrella. Thomas ya no se sentaba detrás de las paredes de cristal de la oficina del CEO. Él había renunciado hace meses, asumiendo un rol más tranquilo como asesor y dedicando más tiempo a la filantropía, alcance comunitario, y aunque él nunca lo dijo en voz alta, a 2 niñas que habían reconstruido suavemente su corazón roto. Esa mañana, la compañía estaba organizando su gala anual de inspiración, honrando a aquellos cuyas historias habían tocado y cambiado la organización. El gran salón brillaba con iluminación cálida, y cientos de empleados llenaron los asientos en respetuoso silencio mientras Emma subía al escenario. Ella vestía una blusa blanca simple. Su cabello rubio pálido suavemente cubría sus hombros. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero su voz, aunque suave, se llevó profundo a la habitación. Hubo un tiempo en que trabajé en silencio. Ella comenzó. Tarde en la noche, limpiando tranquilamente, ocultando el hecho de que estaba enferma porque tenía miedo. Miedo de que si alguien se enterara, perdería mi trabajo. Y si perdía mi trabajo, no podría alimentar a mi hija. Hubo una pausa. Su voz se espesó con emoción, pero ella no se detuvo. Pero alguien me vio. No como una carga, no como una estadística, sino como una persona. Esa amabilidad cambió mi vida. Ella miró hacia la multitud, luego hacia Amy, sentada en la primera fila, radiante de orgullo. He aprendido que aceptar ayuda no es debilidad. A veces es lo más valiente que podemos hacer, porque permite a alguien más la oportunidad de amar, de sanar y de crecer junto a nosotros. La habitación estalló en aplausos. Más tarde esa noche, después de que los aplausos se habían desvanecido y las luces se habían atenuado, Emma, Amy y Thomas pasearon tranquilamente por Central Park. Copos de nieve flotaron del cielo como plumas, y Amy se lanzó adelante, riendo mientras los perseguía. Thomas y Emma caminaron lado a lado, hombros casi tocándose. Ella lo miró de reojo y preguntó en voz baja, «Si un día estoy completamente bien, sana, estable, sin necesitar la ayuda de nadie, ¿todavía te quedarás?» Thomas se volvió hacia ella, sus ojos cálidos bajo el tenue resplandor de la luz de la farola. «No me quedo porque me necesitas», él dijo. «Me quedo porque te necesito». Emma bajó la mirada, sonriendo. Su mano encontró la suya, y esta vez ella no la soltó. Unos pasos adelante, Amy se dio la vuelta. Sus mejillas sonrosadas por el frío. «¿Mami?» Ella preguntó con curiosidad. «¿Es el señor Thomas tu novio?» Ambos adultos se congelaron por un segundo. Luego rieron. Ellos no respondieron. Ellos no necesitaban. La única respuesta fue el apretón silencioso de una mano en la nieve que caía.
Y por primera vez en mucho tiempo, todo se sintió exactamente correcto. Gracias por ver este viaje conmovedor de amor, resiliencia y sanación. Si esta historia conmovió tu corazón, te recordó a alguien que aprecias, o simplemente te hizo sentir un poco menos solo, no olvides apoyarnos. Presiona ese botón de hype y suscríbete a Historias Conmovedoras para más cuentos emocionales que cambian la vida y que calientan tu alma. Cada compartir, cada comentario y cada clic nos ayuda a seguir contando historias que importan. Hasta la próxima, cuídate, ama profundamente y nunca subestimes la fuerza tranquila de la amabilidad.